Eres
Muy buenos días, hermanos. Un abrazo, bendiciones, el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir un domingo más con ustedes la palabra del Señor. Sobre todo, saber que esta mañana, distantes y unidos a la vez en el Espíritu, podemos dar testimonio de la fidelidad del Señor, de cómo Dios ha sustentado nuestras casas, cómo las misericordias del Señor nos han acompañado cada día. Así que esta mañana es una mañana especial, una mañana maravillosa para publicar la fidelidad y las bendiciones del Señor. Agradecidos con el Señor porque ha guardado nuestras vidas y nuestras casas durante una semana más. Qué lindo saber que no tenemos a nadie en estos tiempos en cama, enfermo por toda esta situación del virus que estamos afrontando. A la vez decirles y ponerles en sus corazones la necesidad de oración por algunas familias, algunos hermanos que tenemos acá en la iglesia de Estados Unidos que se han sido contagiado y han salido positivos con el virus, así que estamos orando por ellos y les animo así. También les acompañamos en estos momentos para orar y que el Señor les ayude durante estos días. Pues el contacto, el acercamiento que hemos tenido con hermanos que han tenido esta experiencia es que la verdad es un virus muy fuerte y que afecta pues de una manera
bien notoria la salud en el tema de la respiración, en el tema del gusto, del tacto. El malestar siempre es muy fuerte, así que entonces oramos que el Señor les fortalezca y les ayude a sobreponerse pronto en esta situación. Estoy muy contento porque vamos a iniciar, no, vamos a retomar nuevamente el estudio de los libros que venimos trabajando desde el comienzo de año. Ustedes saben que ya hemos estudiado el libro de Romanos, hemos estudiado la primera carta y la segunda carta de Corintios, y a comienzos pues de esta situación del virus pues frenamos para trabajar algunos temas más al momento, a la ocasión. Y bueno, hoy vamos a retomar nuestro estudio y vamos a continuar con el libro de Gálatas que teníamos pendiente. Así que me alegra mucho también poder continuar con la dinámica y la agenda que trazamos para este año como iglesia. Bueno, mando un saludo a todos, un abrazo especial a las familias. Estuve hablando con algunos esta semana, llamé a don Pedro, extraño a don Pedro, lo estuve llamando y compartiendo con él, y el anciano está bien y gracias a Dios también el Señor le ha sustentado. Así que me gozo. Mi esposa está orando con doña Alicia y bueno, hemos estado ahí pendiente de los ancianos. Seguimos orando por el pastor Freddy, por su recuperación y por un pronto retorno también en sus actividades. Pues la salud del pastor Freddy, aunque se ha visto afectada en estas últimas semanas, también viene recuperándose con la ayuda del Señor. Así que saludos para la familia pastoral, a nuestro equipo, toda nuestra gratitud por los esfuerzos, como lo mencionamos estos días, hermanos. Tengan siempre en sus oraciones a ese equipo invisible, pero que es un regalo que Dios nos ha dado, nuestro equipo administrativo, que todos los días están ahí para contribuir a nuestro crecimiento espiritual, al pendiente de la página, de la emisora, de montar todos estos videos, de toda la agenda. Y creo, hermanos, que lo mínimo es darle gracias al Señor por este equipo y orar y rogar que la buena mano del Señor también les sustente durante este tiempo. Así que bueno, un saludo, un abrazo para todos, y vamos a orar y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, correcto. Entonces le invito a que usted en este momento se coloque en modo predicación, en modo estudio de la palabra de Dios, que también involucre a su familia, a sus hijos, y que ellos aprendan también desde casa a ser reverentes y a estar en la quietud y escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te bendecimos en esta mañana y te adoramos por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy estamos congregados nuevamente desde nuestras casas, dando testimonio de tu buena mano, de tus misericordias. Cada familia esta mañana eleva su propia alabanza y adoración para exaltar y reconocer que la mano del Señor nos ha acompañado durante todo este tiempo, que nos has guardado, Señor, y que has suplido para nuestras vidas, para nuestras casas, todo lo necesario. Estamos tan agradecidos, Señor, porque nos has permitido disfrutar de la vida y de la salud, que hemos tenido todo el bienestar tuyo, Señor, sobre nuestras casas, y todo esto nos llena de gozo, de alegría y de adoración a nuestro Dios. Así que esta mañana nos disponemos y, Señor, ofrecemos nuestras vidas, nos disponemos para adorarte, para exaltarte, pero también para que puedas hablar claramente a nuestro corazón y nos puedas instruir, Señor, en tu verdad. Estos tiempos han sido maravillosos para conocerte, explorarte, para
fortalecernos en la fe y para tantas cosas, Señor, que nos das el privilegio. Así que esta mañana queremos aprovecharla al máximo y rogamos que, Señor, tú mismo estés al control, toma el control de mis pensamientos, de mis palabras y de todo lo que esta mañana vamos a expresar, que sean tus verdades y tus dichos profundos, Señor, que puedan llegar al corazón de tu pueblo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta mañana entonces vamos a, como les dije, vamos a iniciar con la carta de Gálatas y les voy a hablar un poco de la estructura. Ahora voy a reducir mi cámara para este lugar acá. Permítame un momento. Yo me ubico en este rinconcito. Muy bien. Entonces quería compartirles un poco como la estructura de cómo vamos a manejar este libro de Gálatas durante este mes. La verdad estuve como considerando algunas opciones para compartir hoy, pues teniendo presente que la carta de Gálatas, el libro de Gálatas, es una carta muy importante. De hecho, entre la teología misma reformada se conoce como el grito de la Reforma. Es una carta muy significativa. Martín Lutero la tuvo como su propia esposa. Él se refería a la carta, al libro de Gálatas, como su Catalina, refiriéndose así como como su esposa, como su carta preferida, porque así se llamaba su esposa. Y la verdad es que las doctrinas que encontramos en esta carta son maravillosas, pues obviamente se inicia hablando del evangelio puro, se exalta la gracia, la fe, la justificación, la libertad en Cristo y la vida en el Espíritu. Creo que eso es una ruta muy coherente en lo que es la vida regenerada de un creyente. Pero como suele acontecer en cada una de estas cartas, pues encontramos las dificultades, los falsos maestros, los problemas propios como de cada situación. Así que en esta mañana lo que voy a estar haciendo es toda la contextualización del libro. Bueno, decir toda la contextualización es un poco exagerado, pero si logro esta mañana dejar inquietud en su corazón y sobre todo que podamos tener un panorama claro de cómo fue escrita esta carta, a quiénes y básicamente cuáles eran los problemas a los que Pablo se estaba enfrentando, nos va a permitir para que la próxima semana, Dios mediante, podamos entonces puntualizar en algunas cosas de la gracia, en comparación de la ley, por supuesto resaltar la justificación, y creo que algo muy importante será establecer una bandera, levantar una bandera de la libertad en Cristo. ¿Qué significa realmente todo esto? Y entonces podamos finalizar con las dos últimas semanas hablando de lo que es la vida en el Espíritu, andar en el Espíritu y el fruto del Espíritu Santo. Así que tenemos mucho alimento para disfrutar durante este mes. Ustedes saben que por agenda lo que hacemos es que trabajamos los temas más importantes durante el mes y entonces no podríamos resaltarlo todo, pero vamos a tratar de extraer al máximo y lo que más pueda edificarnos. La enseñanza la he titulado La iglesia en la cuerda floja. Y vamos a medida que vamos a ir compartiendo, vamos a entender por qué la iglesia en la cuerda floja. Básicamente cuando hablamos o cuando ya tenemos como este nombre, pues se nos crean algunas ideas. De hecho ahí les puse una figurita de un hombre sobre una cuerda floja. Cualquier desequilibrio, pues eso haría que no solo su cuerpo se inclinara hacia un lado, sino que inmediatamente caería. Y básicamente es como en el contexto de lo que se mueve esta carta,
porque debido a la falsa enseñanza, a los falsos maestros, lograron poner en jaque la doctrina, lograron poner en jaque la iglesia en aquel entonces, y muchos retrocedieron, como el apóstol Pablo lo expresó. Eh, Todo lo que vamos a mirar desde la contextualización, yo creo que perfectamente lo vamos a poder ejemplificar en nuestros tiempos. Y a medida que vamos sumando doctrina y mirando consejos muy pastorales para nosotros hoy, entonces también los vamos a ir contextualizando. Entonces quiero iniciar colocando pues un texto bíblico, y voy a reducir un poco más la cámara. Ok. Eh, en el primer capítulo de Gálatas 1, versículos 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos primeros versículos, el apóstol Pablo expresa una palabra reflejando o describiendo como la situación en la que él se encuentra en este momento por lo que está pasando en la iglesia, y es que él usa el término de maravillado: estoy maravillado. Ahora, lo que tenía maravillado a Pablo en este contexto no era un maravillado en un contexto positivo, sino más bien negativo. Estaba asombrado. Eh, Muy posiblemente la definición sería: estoy muy entristecido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, y él resalta: por la gracia de Cristo. Ahora, es muy importante como el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia. Recuerde que la carta de Gálatas no es a una iglesia exclusiva, sino a unas iglesias en la región de Galacia. Galacia era una región, y en la región habían diferentes iglesias. Entonces esta carta va dirigida a todas ellas. Y él está asombrado, está entristecido en su corazón por ver cómo la iglesia tan pronto había comenzado a declinar en su moral, a declinar en su fe cristiana genuina, y cómo él resalta de que todo esto fue para seguir un evangelio diferente. Y Pablo se adelanta al asunto como si de pronto fuese a ser cuestionado por otro evangelio. Él se adelanta para responder a esto diciendo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a un ángel, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En estos versículos Pablo deja ver la seriedad del asunto y de la seriedad con que él está asumiendo esta exhortación, aún de la seriedad de su tristeza en el corazón. Pues recordemos que Pablo mismo había sido el fundador de la iglesia. Pablo eh, había pues ganado a estos judíos y griegos también, a estos gentiles. Y por eso pues encontramos más adelante, a final de la carta, él hablando de hijitos por quien vuelvo a sentir dolores de parto. Pablo expresó que volvía a sentir dolores de parto porque fue el sentimiento, fue el dolor que sintió para ganarlos para Cristo, pero verlos en este declive espiritual, verlos cediendo a la fe cristiana, él dice: vuelvo a sentir dolores de parto. Y me llama la atención que Pablo repite la palabra anatema. Sigue diciendo el texto: como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues una de las características de Pablo era que Pablo era directo. Pablo no se ponía con agüita tibia ni con palabras
suaves. Pablo iba directamente al grano, a la situación específica que estaba aconteciendo, y aquí no es la excepción. Encontramos a un Pablo que entra inmediatamente a hablar del asunto, a exponer el asunto y a decirles: si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea un maldito. Y a ese nivel llevó Pablo esta conversación y esta carta, esta exhortación a la iglesia, y Pablo mismo pues declara acá una maldición, y creo que muy acertada. Toda persona que se atreve a torcer el evangelio y a predicar un evangelio diferente, a contaminar este evangelio, pues va a acarrear la maldición de un Dios santo que es celoso también por su palabra y por su pueblo. Así que en este contexto Pablo comienza hablando a la iglesia. Desde ahí podemos sentir el celo de un apóstol, podemos sentir el celo de un padre. eh, Pablo usa varios términos en esta carta: de hijitos, usa la figura también de padre, usa la figura también de madre, porque Pablo deja ver también como todas sus características frente a la iglesia, su rol frente a la iglesia, pero en este caso vemos a un Pablo dispuesto a confrontar y a exhortarles por la situación que está viviendo. Así que parados como en este contexto, y ya sabiendo que básicamente el reclamo, el reproche es el asombro que Pablo tiene porque la iglesia se estaba alejando de aquel que los llamó por gracia. Entonces Pablo entra a exhortar y a confrontar tanto a la iglesia como a los falsos maestros. Así que quiero mencionar algunas cosas. En primer lugar, en cuanto al contexto de esta carta, es recordarles que la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos y que habían creído bajo las leyes religiosas y las costumbres de los judíos. Pero que cuando los judíos comenzaron a seguir a Cristo, sus relaciones con Dios cambiaron. Ellos obviamente pues entendieron la fe, la gracia en el Señor, y abandonaron sus prácticas religiosas, y por esto ellos alcanzaron un nivel de madurez espiritual, porque recibieron revelación completa de Dios en Cristo, y es lo que Pablo les está resaltando, y es lo que Pablo más adelante también con lo que Pablo les exhorta más adelante. Entonces, pero luego encontramos que después de un tiempo algunos de los primeros judíos cristianos perdieron esa seguridad y familiaridad de sus prácticas judías. Comenzaron a sentirse extraños, comenzaron a sentir que les hacía falta algunas de esas prácticas, algunas de esas celebraciones y la liturgia judía. Recuerde que los judíos se caracterizaron por eso, por ellos mismos pues construir todo un sistema ceremonial para tratar de agradar al Señor, ya que por medio de la ley no pudieron hacerlo, pues entonces querían hacerlo por medio de las ceremonias y de la liturgia. Y era un pueblo pues muy arraigado en todas estas costumbres, y muchos de los primeros cristianos comenzaron a flaquear y comenzaron a extrañar todas esas prácticas, y entonces comienza a darse una mezcla entre la fe cristiana y, y todos estos elementos anticuados de su herencia y de lo que antes habían vivido y practicado. Y entonces esto pues comienza a deteriorar sus vidas espirituales, comienza a ver los declives espirituales, sumado a eso que ya comienza todo el brote de la falsa enseñanza de muchos judíos y griegos predicando algunas prácticas judías. Entonces todo esto es lo que encontramos en estas iglesias de Galacia, y comienza esa degradación moral, comienza esa mezcla que no solo la encontramos en la iglesia, en las iglesias de Galacia, sino que de alguna manera ha sido como el patrón
de comportamiento de la iglesia a través de los tiempos, tanto tiempos pasados como tiempos presentes. Ha sido como un patrón de comportamiento de mezclar lo puro con lo impuro, de adulterar el evangelio, de mezclar la religión pura del Señor con otras costumbres paganas, con liturgia y con una cantidad de ritos que a veces nosotros queremos hacer. Y eso lo único que deja ver es que eh, el hombre siempre está buscando de alguna manera hacer algo para ganar el favor de Dios. Y ese es el fracaso más grande que el hombre puede tener. De hecho, la lucha y la pelea del apóstol Pablo en esta carta es eso, ayudarle a las iglesias en Galacia a entender que ellos no tenían que hacer absolutamente nada, que Dios lo había hecho todo y que ellos no necesitaban y entre otras cosas no podían hacer nada para ganar el favor de Dios, porque como él mismo enseñó en la iglesia de Éfeso, pues es salvos por gracia y no por obras. Así que esa es toda la enseñanza que Pablo introduce y es la defensa que Pablo viene ahorita a hacer acá en la iglesia, las iglesias de Galacia. Pero entonces encontramos ya este brote de muchos judíos que comenzaron a flaquear en su fe, comenzaron a ser influenciados, comenzaron a extrañar ciertas prácticas y ciertas costumbres y todo esto comienza en deterioro. Entonces lo que voy a comenzar a tratar es, en primer lugar, como el problema general. Si dicho esto, pues nosotros podemos como irnos ubicando y podemos ver de que definitivamente la iglesia sí estaba en la cuerda floja, porque cuando la iglesia del Señor comienza a flaquear, comienza a mezclar el evangelio con las costumbres paganas, con la liturgia, con los ritos o con las obras, entonces definitivamente estamos perdidos. Entonces no hay la más mínima posibilidad de que el hombre pueda hacer algo que agrade al Señor. Entonces vamos a hablar del problema general. ¿Cuál era el problema general? Pablo se lo resalta en el capítulo 3, verso 1. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y note que el apóstol Pablo viene en esa línea de usar términos muy fuertes, de usar palabras muy fuertes, porque Pablo estaba indignado y el celo apostólico y el celo paternal por la iglesia, pues obviamente también le llevaba como a estas palabras y el momento lo ameritaba. Entonces Pablo lo que usa es un término, en primer lugar, de insensatos. El insensato es un necio, una persona necia. Básicamente en el libro de Proverbios podemos ver que el necio es aquel que en la escritura lo compara como el cerdo que vuelve a su vómito. Básicamente Pablo está ilustrando eso y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra ahí es quien os hechizó, en algunas versiones lo traduce quien los embrujó para no obedecer a la verdad. Y ese es el reproche de Pablo. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad? Creo que muchos de nosotros hemos visto películas donde alguien tiene poderes mágicos y puede hipnotizar o puede hechizar, de esos hechizos que sencillamente dejan a una persona totalmente distraída, oída del todo, o que se apodera de su mente, de su voluntad, y entonces es fácil de manipular. Eso es lo que hemos visto de estos encantadores o de estos hechiceros. Y a eso se refiere el apóstol Pablo diciendo: ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, y note de la manera como el apóstol Pablo dice, claramente, claramente entre vosotros como crucificado. La palabra claramente ahí es pues transparente, sin ningún velo. Entonces note que en este versículo encontramos algunos términos muy interesantes: insensato, fascinó, claramente, y, y es ahí donde Pablo lleva el problema, o deja ver como el problema general. ¿Cuál era el problema general? Una iglesia hechizada, una iglesia fascinada, una iglesia embrujada con nuevas enseñanzas, con nuevas filosofías, en este caso específico con una falsa enseñanza, llevándoles nuevamente a la práctica antigua. Y por eso el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas que vuelven a lo de antes, que volvieron a lo de antes. ¿Quién los hechizó para hacerlos volver a lo de antes y así no obedecer a la verdad? La iglesia había regresado a la niñez espiritual al revivir ciertas prácticas del judaísmo. ¿Por qué hablamos en esos términos? Porque pues el retroceso que Pablo está mostrando y que Pablo está confrontando acá de las iglesias es eso: al ellos regresarse a las prácticas del judaísmo, pues sencillamente es volverse a su condición de niños, volverse a las condiciones de inmaduros. Y eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, cuando miramos eso, podemos entonces recordar algunas cosas. En primer lugar, recordemos que hasta el primer viaje misionero de Pablo, la iglesia cristiana había sido predominantemente judía. Pues obviamente los apóstoles quedaron acá en toda esta región, y predicando y anunciando el evangelio a los judíos, de alguna manera también como en obediencia a ese mandato del Señor Jesucristo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos comenzaron esa evangelización a los judíos. Luego nosotros podemos darnos cuenta por el libro de Hechos que el mismo Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para le mandaron a Antioquía. Esta es la Antioquía de Siria, y allí ellos estuvieron predicando, y Pablo mismo les dice a los judíos diciendo: pues ustedes rechazaron el evangelio, entonces por eso Dios me ha hecho predicador a los gentiles. Entonces en un comienzo pues la mayoría de la iglesia cristiana era predominantemente judía, y la iglesia primitiva comenzó en Jerusalén y se había abrazado pues firmemente a esa identidad judía. Ellos definitivamente, la iglesia tuvo muchas luchas por dejar sus prácticas judías, siempre estaban en esa lucha. Además que también había un alto porcentaje de judíos que pues seguían practicando el judaísmo y que siempre estaban seduciendo a la iglesia a volverse a las prácticas judías. Y consecuentemente la entrada de los gentiles dio paso a todo tipo de problemas teológicos y prácticos, porque entonces cuando ya Pablo, para este entonces que comienza a predicar a los gentiles, pues entonces los gentiles comenzaron a responder al evangelio, y muchos gentiles comenzaron a predicar, a recibir obviamente al Señor Jesucristo, a abrazar la fe cristiana. Pero entonces comienzan a darse en ese tipo de problemas teológicos. ¿Por qué? Porque pues ya la lucha era si ellos debían de practicar las diferentes costumbres judías, y en el caso específico, un tema puntual que se trata en este libro de Gálatas es la circuncisión: si ellos necesitaban ser circuncidados o no necesitaban ser circuncidados. Entonces de aquí pues se generan también una cantidad de conflictos, unos problemas bien interesantes que se dejan ver durante toda la carta, y que bueno, precisamente pues la carta fue escrita para eso, para corregir toda esta situación que estaba aconteciendo. Ahora,
Mm, en ese contexto de adherirse en los griegos, los gentiles en estos casos, pues entonces se hacían las preguntas de si tenían que adoptar estos gentiles las tradiciones judías, que si tenían que guardar la ley de Moisés como se les requería a los creyentes del Antiguo Testamento. Y este tipo de preguntas dio lugar a que se levantaran falsos maestros en Galacia. Estos maestros judíos surgieron con sus propias formas de tratar con los gentiles al insistir que deberían ser circuncidados. Entonces comienza a promocionarse, a promoverse toda esta falsa enseñanza en las iglesias de que los gentiles debían ser circuncidados, y a lo que Pablo claramente resiste, a lo que Pablo claramente rechaza y obviamente pues defiende de que no es necesario, y que este es uno de los temas fuertes, porque precisamente lo que Pablo estaba enseñando era ese evangelio por gracia, la justificación que tenemos en el Señor Jesucristo, y que todo esto pues era la obra redentora de Cristo, de la cual nosotros no teníamos absolutamente nada que hacer, sino por la fe vivir en la obediencia y en la libertad con la que Cristo nos había hecho libres. Entonces, teniendo todo este marco, teniendo toda esta información acerca de la carta, es muy saludable y es muy importante para poder comprender los temas específicos que se mencionan acá, con el tema de la gracia y la ley, con el tema de la justificación, con el tema de la libertad y la vida en el espíritu. Entonces, bajo este escenario, pues los falsos maestros aprovecharon la debilidad, las flaquezas de muchos que ya estaban cediendo y mezclando. Muchos comenzaron a adoptar obviamente todas estas falsas enseñanzas y a mezclar la vida cristiana con prácticas y costumbres judías. Pues obviamente muchos gentiles se les exigía que se les circuncidara, y Pablo entra a confrontar eso de una manera muy fuerte, que es lo que quiero que miremos. Vamos a mirar tres falsas enseñanzas de los falsos maestros que Pablo refuta. Pablo entonces tiene que entrar, como suele suceder en el apóstol Pablo, a sustentar y argumentar con la escritura misma, resistir todos estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. En este caso, Pablo pues entonces refuta tres de esas falsas enseñanzas, o en el caso de Pablo, de lo que vamos a mirar, básicamente fueron dos, y una tercera era más como el efecto de lo que estaba causando la enseñanza. En primer lugar, pues los falsos maestros negaban la suficiencia de la muerte y resurrección de Cristo para salvación. ¿Qué significa esto? Que los falsos maestros estaban enseñando a los cristianos que tenían que sumar la circuncisión a la obra salvadora de Cristo. O sea, los falsos maestros estaban diciendo que si ellos abrazaban la fe cristiana, aceptaban a Jesús como Señor y Salvador, si aceptaban que Cristo era el Hijo de Dios que había venido a morir por nuestros pecados y que resucitó, no era suficiente si ellos no se circuncidaban. Tenía que sumarle ese acto, esa obra de ellos para la salvación en Cristo. Pero desde la perspectiva de Pablo, esta creencia despojaba a la muerte de Cristo su verdadero y valioso significado. Básicamente lo que Pablo argumenta es decirles, si la circuncisión es necesaria para la salvación de Cristo, entonces esto está desplazando la obra de Cristo. Y por eso se los expresa así en el versículo 2 del capítulo 5, diciendo: He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. O sea, en otras palabras les dijo, si ustedes se circuncidan, no crean que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, va a tener ningún valor en ustedes. Si ustedes eligen el camino de las obras, de la ley, del cumplimiento de la ley, entonces ustedes se hacen responsables de cumplir
y de ganar su salvación cumpliendo toda la ley, algo que era imposible y que ha sido imposible para los hombres. De hecho, déjeme decirle que la circuncisión en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel significaba eso. Pues Dios, tomando una nación para que fuera diferente, puso esta señal y hizo este pacto de que todos debían circuncidarse, y eso significaba ese corte, que cualquiera que violara el pacto de Dios, entonces asimismo sería cortado de entre los seres vivientes. Ese era el pacto que significaba, y obviamente nadie pudo cumplir ese pacto, por lo que se hizo necesario que Cristo viniera a cumplir ese pacto y a pagar por nuestros pecados, y de esa manera entonces Cristo cumple todo esto. ¿Cuál ha sido la lucha más grande para las personas que ponen la fe en una religión de obras, cualquiera que sea? Es que definitivamente ellos no pueden aceptar de que la salvación haya tenido que ver absolutamente toda con Cristo, y el ser humano le cuesta entender que no puede hacer absolutamente nada para su salvación, porque definitivamente nuestra condición de pecado, nuestra condición de muertos espiritualmente por nuestros pecados, no podemos hacer absolutamente nada que podamos contribuir a nuestra propia salvación. Pero el hombre siempre quiere tratar de hacer algo que sume para la salvación. Y Pablo está en contra de eso y les dice: si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. O sea, eso no va a ser de ningún provecho, eso va a ser en contra de ustedes mismos. Y ese es el tema en este caso. Ahora, si vamos ejemplificando un poco el asunto en nuestros días, podríamos claramente ver que mucha población cristiana, un alto porcentaje de la población cristiana, de las comunidades cristianas, eh, tienen una tendencia a algunas prácticas judías, a introducir en su liturgia, en sus servicios, elementos que traen de la cultura judía, porque hay una sensación de que practicar o traer ese tipo de ceremonias, liturgia, prácticas de los judíos, entonces eso nos hace un pueblo más obediente, eso nos hace un pueblo como más cercano al pueblo natural de Dios, y estamos muy equivocados, porque el apóstol Pablo, una de las enseñanzas que nos deja en esta carta, es que ya no hay ni judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya todos somos uno en Cristo, porque Él hizo de estos dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, y por eso acá nos llama el Israel de Dios. Pero aún nosotros vemos cómo nuestros tiempos son tiempos donde la iglesia del Señor, donde muchos creyentes están empeñados en traer a sus vidas prácticas religiosas, liturgias judías, volver a traer ceremonias y fiestas, elementos, símbolos, objetos, porque de alguna manera consideran que teniendo ese tipo de cosas va a contribuir en algo para la salvación, y no se trata de eso. Y eso es lo más relevante a comprender en esta carta tan maravillosa. Si nosotros definitivamente de nuestro corazón no sacamos absolutamente todo eso que era símbolo, que tan solo estaba ilustrando lo que luego Cristo vendría a ser y cumplir por nosotros, entonces muy seguramente nuestro corazón también va a declinar, y nuestro corazón ya no va a estar en la cuerda floja, sino que muy seguramente va a caer de la gracia, va a caer. Y si nosotros no entendemos esto, entonces jamás vamos a poder entender lo que significa la gracia, ser salvos por gracia, ser justificados en el Señor, cuál es la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo, y mucho menos andar una vida en el Espíritu. Entonces por eso Pablo está
confrontando esta primera situación. En segundo lugar, los falsos maestros estaban demostrando o querían demostrar una confianza impropia en el poder de la carne. ¿Qué significa? Que los falsos maestros de Galacia desafiaron el evangelio de Pablo al enseñar que los creyentes deberían de confiar en la carne para completar su salvación. Pablo se refirió expresamente a este problema y lo hizo de una manera sarcástica. Dice en el versículo 3 del capítulo 3: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Déjeme le explico eso. Lo que Pablo le estaba diciendo en palabras muy comprensibles era: ustedes han experimentado el Espíritu Santo en sus vidas, habiendo comenzado por el Espíritu. Ustedes han experimentado las manifestaciones espirituales en sus vidas y no tuvieron ninguna necesidad de circuncisión, no tuvieron ninguna necesidad de una práctica religiosa, una ceremonia religiosa. Y entonces les dice: ahora vais a acabar por la carne. A eso se está refiriendo Pablo. O sea, como quien dice, si esto fuera necesario, si esto fuera algo que ustedes obligatoriamente necesitan hacer para que se les sume a la salvación, entonces ¿por qué ustedes han tenido experiencias espirituales? ¿Por qué han tenido manifestaciones espirituales, las manifestaciones del Espíritu Santo entre ellos? A eso les confrontó Pablo. Y lo tercero que Pablo pues trabaja acá es las divisiones. Esto había generado una división tremenda dentro de la iglesia. Obviamente pues unos decían que eran falsos maestros, otros decían que había que implementar estas enseñanzas. Entonces Pablo también confronta a los falsos maestros por las divisiones que estaban generando en la iglesia, fruto de estas enseñanzas. En el capítulo 6, 15, 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Déjenme llamar también un poco la atención acá. En primer lugar, Pablo claramente dice que ni lo uno ni lo otro sirve para nada. Eso sencillamente es coherente a la enseñanza, a lo que viene exponiendo, para decir: esto que ya no es de liturgia, de símbolos, de nada que antes ustedes practicaban. Pero habla de algo muy importante, diciendo: sino una nueva creación. A esa nueva creación se refiere a nosotros. Cuando 2 de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo eso pasó, todas las cosas viejas, liturgia, ceremonia, ídolos, paganismo, idolatría, todo eso pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Y esa palabra de 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, la palabra es esta misma, creación. De hecho, el original y la palabra correcta para ser traducida es: el que está en Cristo, nueva creación es, porque somos una nueva creación. A eso se está refiriendo Pablo acá. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla que él viene trazando? La fe. Dice: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Permítame recordarle que usted y yo somos el Israel de Dios. Permítame recordarle que Dios va a venir por la iglesia. Ese es el Israel de Dios. Y por eso, mis hermanos queridos, antes de entrar a introducirnos un poco en algunas cosas más doctrinales, me parece muy importante que podamos entender este contexto, porque aún el contexto es muy similar. Muchas iglesias hoy están dándole más el mérito humano. Muchas iglesias están predicando hoy la necesidad de hacer algo para la salvación, la necesidad de poner su parte, de hacer, de contribuir, de ayudarle a Dios o al Señor Jesucristo a la salvación. Y 100% la salvación es del Señor. Él nos salvó. Él nos salvó. Nosotros no contribuimos en una milésima, en un grano. Él nos salvó a nosotros. Y nosotros solamente hoy creemos eso por la fe en nuestro corazón. Creemos eso y entonces obedecemos a la vida nueva, a esta nueva creación
que somos en el Señor. Eso es lo que Pablo confronta con estos falsos maestros. Ahora, seguir las enseñanzas de los falsos maestros era rechazar el evangelio verdadero de Cristo. Y aún en nuestros tiempos, hermanos, seguir otra enseñanza diferente es rechazar la salvación misma. Es claro que los problemas en Galacia no eran insignificantes, pues estaba en riesgo la salvación. Y por eso reitero este versículo 8 del capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Así que Pablo definitivamente asumió el tema con gallardía, con celo, con autoridad apostólica, porque inclusive lo que encontramos en esta carta es que Pablo exhibe inclusive su autoridad para confrontar a los maestros y para hablarles claramente. Y quiero mostrarles algunos ejemplos, 3 de estos ejemplos. La autoridad de Pablo para exhortar. En primer lugar, por su apostolado. Versículo 1 del capítulo 1 dice, apóstol no de hombre, sino por Dios. O sea, Pablo apela a su credencial apostólica para decirle, es que el evangelio que yo les di a conocer no es el evangelio que yo aprendí de hombre ni conocí, sino es el evangelio que se me ha sido revelado como apóstol del Señor Jesucristo, porque soy un apóstol del Señor y no soy un apóstol de hombre, no es un apóstol de los de hoy que se nombran apóstoles. Este era uno de los originales, apóstol con credencial apostólica, con aval y respaldo divino, y dice, sino de Dios. Y eso es muy importante, eso es un sello de autoridad. En segundo lugar, por el respaldo de los otros apóstoles. En el capítulo 2, versículo 1 y 9 dice que después de 14 años, Pablo subió a Jerusalén y habló con los que tienen reconocimiento, los que tienen reputación, refiriéndose a los otros apóstoles. Dice que él se reunió con los que tenían reputación y ellos reconocieron y dieron su respaldo de su ministerio a los gentiles. Ellos reconocieron que Dios le había llamado como un apóstol a los gentiles. Por eso Pablo también exhibe este otro punto ante las iglesias de Galacia. Y en tercer lugar, Pablo exhibe el caso con Pedro. Pablo exhibe este caso también, lo menciona. Ahora, ¿por qué lo menciona? Pablo de alguna manera se está diciendo, si a este gran apóstol Pedro lo exhorté, lo resistí cara a cara, ¿cuánta más autoridad tengo de exhortar a los falsos maestros? Y eso es lo que encontramos en el capítulo 2, verso 15 y 16, que Pablo les mencionó que hasta el gran apóstol Pedro lo corrigió cuando fue necesario, que cuánto más autoridad tenía para exhortar a los falsos maestros entre ellos. Y eso de alguna manera es muy significativo, es muy valioso, porque entonces acá vemos el celo de un hombre que tiene sello apostólico, que tiene respaldo apostólico y que tiene autoridad apostólica, porque aun cuando vio a uno de sus consiervos que equivocadamente estaba actuando, también lo corrigió. Recuerde que Pedro quiso en un tiempo agraciarse con los judíos, y entonces Pablo tiene que venir y exhortarle, y para que Pedro lo que estaba buscando era que no, de pronto no perder su prestigio entre los hermanos, se separó de los gentiles, y entonces estaba consintiendo esa falsa enseñanza de la circuncisión. Y Pedro le dice, usted judío y yo judío también, usted y yo sabemos, conocemos el Evangelio, que la circuncisión no sirve absolutamente de nada, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo, como luego Pablo entonces nos lo va a mostrar. Dos apelaciones de Pablo. Pablo apela a dos cosas. Primero,
a las experiencias del comienzo, a las experiencias del comienzo de esta iglesia. Note que Pablo les dice en el capítulo 3, verso 1 al 5, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y note que Pablo lanza una ráfaga de preguntas retóricas, apelando a las experiencias del comienzo de la iglesia, de las iglesias en Galacia. Y les dice, quiero que me respondan algo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por lo que ustedes hicieron? ¿Por su liturgia, por la circuncisión, por sus fiestas judías, por algo que tuvo que ver con ustedes? ¿Ustedes lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? La segunda pregunta que les hace es, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, ¿no les parece paradójico que iniciaron bien, recibieron, creyeron, recibieron las manifestaciones del Espíritu por creer, no tuvieron que hacer ninguna obra y ahora quieren sumarle las obras? ¿No les parece que es extraño que primero experimentaron las manifestaciones del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué necesidad tendrían ahora de sumarle las obras? Y luego termina diciéndoles, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras les dice, ¿ustedes creen que todo el mover y toda la obra del Espíritu Santo entre ustedes es por qué? Por lo que ustedes hacen, por sus liturgias, por sus ceremonias, por guardar sus días de fiesta, por abstenerse de alimentos, por guardar un día de reposo? ¿Ustedes creen que es por eso o es por el oír por fe? Y es a lo que Pablo apela en segundo lugar. Déjeme antes leerle estos comentarios. Tanto ellos como él sabían que estas bendiciones del Espíritu no vinieron porque guardaban la ley de Dios. Dios les había dado libremente estos regalos simplemente porque habían creído en el Evangelio. Y de esta experiencia los Gálatas debieron haber sabido que no debían pensar que las bendiciones de Dios podrían ser obtenidas por obediencia a la ley. Era suficiente por las experiencias espirituales que tenían. Pero Pablo apeló a esto. Y en segundo lugar, Pablo apeló al ejemplo de la fe salvadora de Abraham. En el versículo 6 y 7 del capítulo 3 les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y note esta palabra para subrayar, sabed. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo les da una bofetada con este versículo, porque toma el ejemplo de Abraham, diciéndoles, mire, ni siquiera Abraham no fue contado como un justo porque cumplió toda la ley. De hecho, no hubiera podido. Abraham se le contó de que él creyó. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y eso es lo que debemos saber. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que, mis hermanos, estamos frente a una carta de mucho contenido muy valioso que definitivamente necesitamos trabajar de una manera muy cuidadosa, y le animo a que por favor no pierda interés en esta carta, porque necesitamos trabajar cosas muy valiosas. Después de tocar su experiencia cristiana anterior, Pablo se refirió al ejemplo de la fe salvadora de Abraham. Él argumentó que Dios había bendecido a Abraham debido a la fe, no debido a la obediencia de Abraham a la ley de Dios.
y Abraham no había ganado la bendición de la salvación por medio de esfuerzos humanos carnales. Entonces encontramos al apóstol Pablo que definitivamente en su celo es un hombre que con argumentos y con la misma escritura se para enderezar los caminos torcidos de la iglesia. ¿Con qué? Con el celo de un padre, con el celo de un apóstol, con el celo de un hombre que ama a la iglesia, que la vio sobre la cuerda floja a punto de caerse, desequilibrada, tambaleando y que no quería verla fracasar. Entonces, mis hermanos, me he tomado la tarea de en esta mañana, en este día, de tomar todo el tiempo para tratar de contextualizar, de resaltar como la problemática, de resaltar como esta carta nos deja ver el problema de fondo, el falso mensaje, la circuncisión, las obras de la ley, las prácticas judías, la mezcla de la vida cristiana genuina con las prácticas religiosas del judaísmo, todo este tipo de cosas. Si nosotros logramos comprender esto desde la contextualización de la carta, entonces podemos muy fácil también contextualizarnos en nuestros tiempos, entender que nuestros tiempos son tiempos donde en muchas iglesias todavía les importa más el vestido, el día de reposo, el no comer algunos alimentos, y que no han entendido que nuestros tiempos es un tiempo que, como vamos a mirar más adelante, la libertad en Cristo, son tiempos diferentes. No que no practicamos la ley, solo que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros y ya no la vivimos de una manera externa como era la ley, la vivimos de una manera interna. Entonces la libertad en Cristo no es una licencia para pecar, pero sí es ser libres del pecado por la justicia que Él ha imputado en nosotros, porque estando en nuestra bancarrota, Él consignó a nuestra cuenta y ahorita el Señor no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Entonces, si podemos entender esto, esta carta va a traer una libertad maravillosa. Esta carta nos va a ayudar para que podamos salir de cualquier yugo de esclavitud, de cualquier cautividad en nuestra mente, en nuestro espíritu, para salir de la cautividad de tantos mandamientos de hombres y entender lo que significa la obra de Cristo por nosotros, la salvación para nuestras vidas, la justificación del Señor Jesús delante de nuestro Padre, la libertad que tenemos en Cristo y la vida en el Espíritu. Pero es importante que nosotros primero conozcamos el corazón de esta carta, que entendamos la problemática, que entendamos cuál es el contexto, que los contextos, si bien son diferentes en algunos acontecimientos y en algunas cosas, también son muy similares en la manera como muchas personas hoy están viviendo la vida cristiana, dándole más importancia a lo que hacen, a lo que pueden sumarle a la salvación, tratando de ganar el favor de Dios para que se les sume a su salvación. No, mis hermanos, hay algo más glorioso, hay algo más maravilloso en esta carta que vamos a entender por el Espíritu Santo de Dios, que nos va a dar la revelación y que nos va a traer a la libertad en Cristo el Señor, para vivir la vida de obediencia, para obedecer a aquel que nos ha salvado, que nos ha justificado y que hoy nos permite vivir una vida totalmente en libertad, en el Espíritu, para la gloria de nuestro Dios. Así que yo le animo, le motivo a que usted, por favor, aún siga estudiando y pidiendo al Señor que le siga revelando más. Mire que se nos hace muy corto para nosotros en una hora contextualizar una carta tan maravillosa. No tratamos el capítulo 4, no tratamos el capítulo 5, no tratamos el capítulo 6 de los juicios. Hermanos, hay mucho contenido,
pero yo espero que al menos con la contextualización que les he dado de mostrarles o resaltar los problemas que estaban pasando, la falsa enseñanza, la enseñanza de la circuncisión y de las prácticas judías, el declive de la iglesia para mezclarlo, esa intención equivocada del hombre de querer hacer algo para sumarle a su salvación y todo ese tipo de situaciones que son tan vívidas hoy en nuestras vidas, en muchas congregaciones. Hermanos queridos, esta carta es de libertad. Esta carta trae un poder de liberación maravilloso si nosotros ponemos toda nuestra atención y todo nuestro corazón para que el Señor nos oriente, nos ayude a comprenderla, y si Dios nos permite, nos da la vida la próxima semana, entonces vamos a poder tocar algunos puntos más específicos que tienen que ver con el tema de la justificación, de la ley y la gracia, cómo es que ahorita vivimos la ley y la gracia, cómo es que hoy vivimos en la justificación y en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, para que luego las semanas siguientes podamos entonces entrarnos en el tema de la vida en el Espíritu, en el andar en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, y todo lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre bueno, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, eres tan bueno. Hay tanta riqueza en esta carta, Señor. Hay tantas cosas para extraer, para estudiar, para evaluar, para comparar, para ejemplificar en nuestros tiempos. Hay tantas cosas, y yo te ruego que, Señor, que nos despiertes y nos motives inclusive a nosotros a seguir explorando, a seguir buscando, Señor, porque esta carta es muy, muy importante en nuestras vidas. Señor, qué triste ver tanto pueblo en la cuerda floja, queriendo ganar la salvación, queriendo hacer obras para que sean tenidas en cuenta para su salvación. Cuántos creyentes, Señor, que han vuelto su corazón a las prácticas religiosas, al ceremonialismo, a la liturgia, al sacramentalismo. Cuántos cristianos viviendo mandamientos de hombre, malas interpretaciones, cuando aquí tenemos una exposición maravillosa de la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor, y no como muchos inescrupulosos lo han interpretado como una licencia para pecar, porque nadie que, Señor, ha sido regenerado, nadie que ha sido salvo, justificado, libre de sus pecados, Señor, libre de su condenación, nadie, Señor, va a usar la libertad que tú nos das para volver, Señor, en libertinaje, para convertirla, Señor, en pecado. Por el contrario, toda persona que ha sido hecha libre en ti, Señor, gozosamente buscará la obediencia perfecta de corazón, Señor, la obediencia que te agrada a ti, Padre bueno. Te bendecimos, te ruego, mi Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de tu rebaño, Señor. Y aún muchos de nosotros, Señor, el miércoles que hacemos nuestra repetición de nuestro servicio, podamos seguir meditando en esta verdad de la Escritura, preparando nuestro corazón para los próximos temas que estaremos desarrollando. Te damos honor, gloria y toda nuestra alabanza, porque tú eres nuestro Señor, nuestro libertador. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les mando un abrazo fraternal. Dios le bendiga. La gracia del Señor, las misericordias del Señor continúen sobre sus vidas, sobre sus casas.
Gracias a los hermanos que han hecho sus aportes, gracias a los hermanos que han tenido a bien contribuir. Hermanos, lo apreciamos y lo agradecemos para el mantenimiento y las responsabilidades que seguimos teniendo, que continúan, que están ahí. Así que muchas gracias. Gracias por estar participando de las actividades de la agenda. Por favor, estemos conectados, los ayunos, los tiempos de oración, los servicios. Aprovechemos todo este recurso al máximo y esa es una manera de agradecer al Señor y de agradecer a nuestro equipo que con mucho esfuerzo y con mucha diligencia siempre están al servicio de nosotros. Un abrazo, el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.